Vamos a ponernos de pie, por favor. Vienen con alegría al Señor, cantando vienen con alegría al Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, un mundo que busca y que no alcanza, caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría al Señor, cantando vienen con alegría al Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Encomendamos en esta Eucaristía a todos los enfermos de una manera especial, a todos los difuntos, a todos los miembros de la comunidad y en especial a aquellos que se unen a esta oración desde sus hogares, las intenciones de todos los presentes, y vamos a orar por los difuntos de la familia Duque, por José Pérez y por María Esther Castañeda, que era la mamá del padre Oscar Castañeda. Tal vez aquí no lo conozcan tanto, pero él estuvo de rector de la Ermita de la Caridad. Después estuvo de capellán en el Jackson. Él fue párroco de la parroquia, de mi primera parroquia como párroco aquí, o sea, el Perpetuo Socorro. Hizo mucho en esa parroquia, que ya no existe, pero el padre pasó por ahí, hizo obras grandes, sobre todo espirituales, pero también materiales. Construyó la casa, todo eso. Y la mamá, que estaba muy viejita, 98 creo, murió en estos días. El funeral es el viernes. Vamos a orar por él, que es un sacerdote nuestro de Miami y que ha hecho muchas obras buenas en su ministerio. Hoy celebra la Iglesia la memoria de San Buenaventura. Yo ese nombre lo oí por primera vez a una de mis bisabuelas con la que me crié, que había tenido un hermano que ya había muerto hacía muchos años, no fue muy viejo, se llamaba Buenaventura. Bueno, pues Buenaventura estuvo en la iglesia, menos papa, fue de casi todo. Nació en el año 1218 en Bagnoregio, en la región toscana, eso es actualmente Italia. Estudió filosofía y teología en París y habiendo obtenido el grado de maestro, enseñó con gran provecho estas mismas asignaturas a sus compañeros de la orden franciscana. Fue de la segunda generación de los franciscanos. Nació cuando todavía vivía San Francisco, creo. Fue elegido ministro general de su orden, cargo que ejerció con prudencia y sabiduría. Fue creado cardenal obispo de la diócesis de Albano y murió en Lyon en 1274. Escribió muchas obras filosóficas y teológicas. Participó en ese concilio, creo que de Lyon, ecuménico, que logró momentáneamente el acuerdo y unidad de la Iglesia romana, de la Iglesia católica, con lo que después se llamaría la ortodoxia, con la Iglesia ortodoxa griega, pero los jerarcas de esa iglesia no aceptaron al final esos acuerdos que eran de procedimientos sobre teología y cosas así, que lo habían logrado sus legados en el concilio,
y acabaron de romper la unidad. Siempre le echan la culpa al Papa, pero no fue así. Antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor Jesús, tú que viniste a congregar a las naciones en la paz del reino de Dios, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor Jesús, tú que vienes en palabra y sacramento para fortalecernos en la santidad, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, tú que vendrás con gloria para la salvación de tu pueblo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, al celebrar la festividad del obispo San Buenaventura, te pedimos que nos concedas aprovechar su admirable doctrina e imitar siempre su ardiente caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: Ay, Asiria, bastón de mi ira, vara que mi furor maneja. Contra una nación impía voy a guiarte. Contra un pueblo que experimenta mi cólera voy a mandarte, para que lo saquees y lo despojes, y lo pisotees como el lodo de las calles. Pero Asiria no lo piensa así, ni son estos sus planes. Su intención es arrasar y exterminar numerosas naciones. Pues dice: con el poder de mi mano lo hice y con mi sabiduría, porque soy inteligente. He borrado las fronteras de los pueblos, he saqueado sus tesoros, y como un gigante he derribado a sus jefes. Como un nido al alcance de mi mano, alcancé la riqueza de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así cogí yo toda la tierra. Y no hubo quien alterara ni abriera el pico ni piara. Pero el Señor dice: ¿acaso presume el hacha frente al que corta con ella? ¿O la sierra se tiene por más grande que aquel que la maneja? Como si la vara pudiera mover al que la levanta y el bastón pudiera levantar a quien no es de madera. Por eso el Señor de los ejércitos hará enflaquecer a los bien alimentados y le prenderá fuego a su lujo, como se enciende la leña. Palabra de Dios. Te alabamos. Escucha, Señor, a tu pueblo. Escucha, Señor, a tu pueblo. Señor, los malvados humillan a tu pueblo y oprimen a tu heredad. Asesinan a las viudas y a los forasteros y degüellan a los huérfanos. Escucha, Señor, a tu pueblo. Y comentan: el Señor no lo ve, el Dios de Jacob no se entera. Entérense, insensatos, necios, ¿cuándo van ustedes a entender? Escucha, Señor, a tu pueblo. El que plantó el oído no va a oír, el que formó el ojo no va a ver, el que educa a los pueblos no va a castigar, el que instruye al hombre no va a saber.
Escucha, Señor, a tu pueblo. Jamás rechazará Dios a su pueblo, ni dejará a los suyos sin amparo. Hará justicia al justo y dará un porvenir al hombre honrado. Escucha, Señor, a tu pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De San Buenaventura, además de ser todo eso que leímos al comienzo de la misa, escribió la vida de San Francisco de Asís, de quien en el tiempo estaba muy cercano, aunque suponemos que cuando San Francisco ya moría a los 44 años, o 46, San Buenaventura sería un niño chiquito. Se le llamó el doctor Seráfico. Saben que le llamaban a San Francisco el Serafín. O sea, uno de los coros de los ángeles, de los ángeles pequeños, el Serafín. Todo lo que hacen los franciscanos tiene de alguna manera ese nombre. En Cuba había un noviciado que se llamaba el Seráfico. Era de los franciscanos, por supuesto. Isaías nos dice hoy que Dios corrige a su pueblo por medio de Asiria, que lo va a dominar o que ya lo ha dominado y que lo castiga a través de esa guerra perdida, de ese desastre que vienen a traer esos grandes imperios que arrasaban cuando vencían, ¿no? Lo destruían todo. Pasaban a cuchillo a casi todo el mundo. Se quedaban con los que les podían ser útiles, como esclavos. Pero dice que eso no lo hace con su propia fuerza, sino porque Dios se lo permite. Pero que Dios también le pone límite a esa sed de dominio. Eso lo podemos aplicar en la historia si la leemos si sabemos historia. La mayoría de la gente hoy no la sabe, y peor, muchos que tienen que tomar graves decisiones no saben historia. Y lo demuestran, ¿cómo? Repitiéndola en su peor faceta. Porque cuando uno sabe historia, sabe lo que debe hacer, aplicándolo a circunstancias nuevas, y sabe lo que no debe hacer nunca. Y eso lo podemos aplicar a toda vida personal, también a nosotros, a nuestro modo de trabajar y de funcionar en la familia, en la iglesia, en nuestros negocios o profesiones u oficios. El hacha no se puede rebelar contra el leñador, ¿no? Que es el que la maneja. Sola está inerte ahí, no puede cortar nada. Y lo que está diciendo esa imagen es que todos somos instrumentos en manos de Dios, para la construcción, también para el castigo. Bueno, esa era una conciencia muy grande, muy profunda, que adquirió el pueblo de Israel por su propia experiencia, pero iluminados por esa palabra
de los profetas, o sea, por esa palabra de Dios. Hemos escuchado un fragmento, porque el día que lo leímos el domingo, continuaba, ¿no? Jesús nos llamaba a refugiarnos en Él. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, etc. Y yo los aliviaré. Jesús le da gracias al Padre, Señor de cielo y tierra. Nunca podemos olvidar que Dios es el Señor del cielo y de la tierra. ¿Cómo sabemos quién lo olvida? Por su comportamiento, por sus actitudes, por sus virtudes o pecados. Cuando no creemos que Dios gobierna y es el Señor del cielo y de la tierra, nos desbocamos y al final acabamos haciendo horrores de nuestras vidas y de las del prójimo. Si queremos conocer a Dios, lo vamos a conocer solamente a través de Jesucristo y lo vamos a conocer como Padre. Por lo tanto, es bueno que nos empeñemos en ese camino de conocer a Cristo para que Él nos muestre al Padre y tengamos la fuerza y el consuelo que nos viene de su amor. Ese es el camino de la verdadera sabiduría. Si la sabiduría humana, el pensamiento filosófico, la investigación científica, las ciencias exactas, como le llamamos a las matemáticas, por ejemplo, las ciencias que lo que hacen es descubrir, investigar y descubrir el porqué de las cosas y el cómo, ¿no? Pero no nos llevan necesariamente a Dios. Aunque la Iglesia nos enseña en una disciplina filosófica, la teodicea, que Dios nos ha dotado de inteligencia y de capacidad de discernimiento que bien empleados nos debe llevar al conocimiento de la verdad y al descubrimiento del Creador como un ser supremo. Ahora, el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, misericordioso, bondadoso, todo eso que sabemos por Jesucristo nada más, o por el pueblo que preparó a Jesucristo su venida y que Jesús llevó a plenitud con la revelación de sí mismo, solo lo podemos saber por revelación. O sea que estaría incompleto nuestro conocimiento de Dios si solo llegamos a Él por la inteligencia. Necesitamos la fe. Y eso solo nos lo da Dios. Y de ella solo nos habla la palabra de Dios, cuya coronación y momento culminante en la historia de la salvación es la palabra misma que es Jesucristo, encarnada en el Hijo de Dios. O sea, que se encarna en las entrañas de María, el Hijo de Dios que se hace hombre y que es esa palabra, como nos expresa San Juan en el prólogo de su Evangelio. Pidamos al Señor que creamos eso, que no consideremos mayor sabiduría que conocer por Cristo al Padre. Jesucristo da gracias al Padre por haber revelado sus misterios a los sencillos. Unámonos a la oración del Hijo diciendo: enséñanos a amar tu voluntad, enséñanos a amar tu voluntad. Te pedimos por la Iglesia, para que todos sus miembros nos esforcemos por ser fieles a la vocación que hemos recibido, enséñanos a amar tu voluntad. Ilumina nuestros corazones para que comprendamos nuestra historia personal a la luz del misterio de la salvación, enséñanos a amar tu voluntad, porque revelas
porque revelas los misterios de tu reino a los sencillos de corazón. Haz que los teólogos y maestros, a imitación de San Buenaventura, puedan profundizar en tus enseñanzas y ello los conduzca a amarte más. Enséñanos a amar tu voluntad. Señor, haz que estemos siempre dispuestos a escuchar tu palabra y que nos alegremos de que las cosas sucedan como tú las has dispuesto. Enséñanos a amar tu voluntad. Pueden hacer otras invocaciones. Por mi primo Genaro Llagas Rodríguez, que han sido afectados por el virus, para que el Señor le dé la fuerza que necesita para combatirlo, oremos al Señor. Enséñanos a amar tu voluntad. Por las almas del purgatorio, por la corrección de los pecadores, por los sacerdotes vivos y muertos, en acción de gracias por todas las gracias recibidas, pedimos al Señor. Enséñanos a amar tu voluntad. Por la salvación de las almas, para que el reino de tu divina voluntad venga a reinar en cada corazón, presente en Dios, reina en el cielo, te lo pedimos, Señor. Enséñanos a amar tu voluntad. Señor, escucha las oraciones que ahora te presentamos desde nuestro corazón. Y atiende la intercesión de la Iglesia, de tu Iglesia, por todos los enfermos, los difuntos y por los cristianos que por dar testimonio de tu amor y de tu vida son perseguidos. Te lo pedimos a ti que vives por los siglos de los siglos. Amén. Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Rey. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria, mi Dios. Mejor es tu presencia que la vida, es un deleite contemplar tu hermosura, está rodeado de tu santidad de amor, tu presencia es lo mejor. Mejor es tu presencia que la vida, es un deleite contemplar tu hermosura, está rodeado de tu santidad de amor, tu presencia es lo mejor. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que te agrade, Dios nuestro, el sacrificio, que alegres te presentamos en la fiesta de San Buenaventura, por cuyas enseñanzas te alabamos y nos entregamos enteramente a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Buenaventura, que la fortaleces con el ejemplo de su vida, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan, cada vez que bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas tú, hasta que vuelvas, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, los difuntos de la familia Duque, y José y María Esther, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección.
acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, danos la paz, danos la. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo quisiera, Jesús, que en todo lugar
yo viviera pensando solamente en ti y apartarme del mal y vivir para ti, y que toda mi alma se ofrenda agradable, pues comprado soy por ti. Perdón, cuántas veces te ofendo, perdón, cuando no te obedezco, perdón, cuántas veces te ofendo, perdón, cuando no te obedezco, perdón, cuántas veces te ofendo, perdón, cuando no te obedezco, perdón, cuántas veces te ofendo, perdón, cuando no te obedezco. Toda mi alma, Señor, hoy tiene sed de ti, porque en ti reconozco que fuerza del cielo necesito, y toda tentación se tendrá que marchar, es vencida en tu nombre glorioso y eterno. Doy gloria a ti. Perdón, cuántas veces te ofendo, perdón, cuando no te obedezco, perdón, cuántas veces te ofendo, perdón, cuando no te obedezco, perdón, cuántas veces te ofendo, perdón, cuando no te obedezco, perdón, cuántas veces te ofendo, perdón, cuando no te obedezco. Oremos. A quienes alimentas con Cristo pan de vida, intrúyenos, Señor, por Cristo verdadero Maestro, para que en la festividad de San Buenaventura aprendamos tu verdad y la llevemos a la práctica en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Señor